Bienvenidos. Nos encontramos en el emblemático Centro de Convenciones Cartagena de Indias, desde donde transmitiremos el primer debate de la Comisión de Debates Políticos de Bolívar en el marco de la contienda electoral por la Alcaldía de Cartagena 2020-2023. Este será un debate participativo, donde la ciudadanía es quien pregunta. Por eso hemos invitado a 30 organizaciones, líderes cívicos y gremiales para que formulen sus preguntas a los candidatos que cumplieron con nuestro criterio de selección. El criterio de selección fue elaborado por una mesa de académicos con el apoyo del Instituto Nacional Demócrata y consistió en que los candidatos que alcanzaran al menos el 3% en promedio en la intención de voto de las encuestas seleccionadas por los académicos podrían participar de este espacio democrático. En consecuencia, fueron 7 los candidatos que alcanzaron este promedio y a los 7 candidatos se les invitó formalmente, por lo que lamentamos la ausencia del candidato William García Tirado y dejaremos su atril vacío, tal como lo pactamos con las campañas previamente. Pero damos la bienvenida a los candidatos que sí le cumplieron a la democracia. Candidato William Dow, del Movimiento Ciudadano Salvemos a Cartagena. Candidato Fernando Araujo, de la coalición entre el Partido Centro Democrático y Mira. Candidata Yolanda Wong, del Partido de la U. Candidato Sergio Londoño, del Partido Colombia Renaciente. Candidata Adelina Cobo, de la coalición entre el Partido Colombia Humana y la Unión Patriótica. Y candidato Nabil Baladi, de la coalición entre el Polo Democrático y el Partido Maíz. Las reglas del juego son las siguientes. Cuando los ciudadanos sean llamados, se pondrán de pie y leerán la pregunta que han formulado. Para las preguntas individuales, los candidatos contarán con 1 minuto de respuesta. Si son llamados a opinar o comentar sobre la pregunta de alguno de sus contendores, contarán con 45 segundos para hacerlo. También tendremos preguntas colectivas para las cuales también tienen 45 segundos. Y por una sola vez, durante todo el debate, tendrán la oportunidad de hacer una réplica, para la cual les daremos 30 segundos. Les recordamos que también tendremos preguntas entre candidatos y en caso de que alguna de las preguntas que deseen formular sea para el candidato William García, quien se encuentra ausente, igualmente podrán hacerlo y contarán con los 45 segundos que le correspondían a él para que ustedes justifiquen qué los motivó a formular esta pregunta. No se permitirá en ningún caso que haya contrapreguntas y estas reglas de juego fueron socializadas previamente con las organizaciones y con las campañas. Algunos de los datos que usaré a continuación para contextualizar las preguntas han sido tomadas del programa Cartagena Como Vamos. Pero bueno, demos inicio ya a este debate, candidatos. La ciudad los ve, los escucha y les dice, convéncenos. Iniciamos nuestra primera ronda de preguntas y serán preguntas individuales. Las mediciones de bienestar en Cartagena revelan que la ciudad presenta un nivel medio-bajo en el índice de progreso social y esto se debe al débil desempeño en componentes como salud, educación, vivienda y servicios públicos. Estos mismos temas fueron los que puntearon en la encuesta de percepción ciudadana y que la ciudad considera que necesitan una urgente atención por parte de la administración pública en Cartagena. Vamos a iniciar esta ronda de preguntas con uno de los temas que mayor rezago histórico presenta en la ciudad y es la educación. Por eso invitamos al señor Luis Ramírez, rector de la institución Soledad Acosta de Samper, la única institución oficial que en 2018 alcanzó el nivel A+, el más alto en las pruebas Saber 11, para que plantee su pregunta. Adelante, señor Luis Ramírez. El distrito de Cartagena ocupa uno de los últimos lugares en materia de calidad educativa en el país, de acuerdo a la valoración que hace el INFE. ¿A qué cree usted que obedece esta situación y cómo fortalecería la calidad educativa si sale electo alcalde? Gracias, profesor Luis Ramírez. Esta pregunta va dirigida para el candidato Fernando Araujo y cuenta con 1 minuto para responder. Adelante, candidato. Lo primero que le ofrezco a Cartagena desde la alcaldía es estabilidad, porque yo no tengo ninguna investigación de ninguna de los organismos de control, como sí lo tienen varios de los candidatos que me acompañan aquí. Y después de una crisis de 11 alcaldes en 8 años, la estabilidad es lo primero que tenemos que garantizarle a todos los cartageneros.
Lo segundo que le garantizo para sacar adelante ese programa es cero corrupción, sin mermelada, sin corbatas en la Secretaría de Educación ni en los colegios. Lo tercero que les ofrezco es un equipo capaz, honesto, transparente y eficiente. Lo cuarto que les ofrezco es poner en práctica el Plan Maestro de Educación, muy bien diseñado por especialistas, que está en este momento en estudio en el Consejo. Poner en servicio el PAE durante todas las jornadas de estudio y, por último, la jornada única y el Transcaribe a mitad de precio. Gracias, candidato. Candidato William Dow, ¿qué opina usted de la respuesta del candidato Araujo? ¿Plantea algo diferente en su programa de gobierno? Tiene 45 segundos para responder. Estoy de acuerdo con la implementación del PAE porque es una de las principales maneras de evitar el gran nivel de deserción escolar. A la vez combate el hambre de la pobreza de los estudiantes. Si los estudiantes tienen derecho a alimentarse en el colegio, disminuye la deserción escolar. Adicionalmente, es muy preocupante que en el año 2018 haya 40 o 50 y pico mil menos estudiantes de lo que había en el año 2010, a pesar del gran incremento de la población de Cartagena. Hay que brindar buenas facilidades, buena educación y buenos profesores. Gracias, candidato. Bueno, diversos sectores coinciden en que la educación debe ser priorizada si se quiere lograr el desarrollo en el territorio y altos niveles de competitividad. Por eso invitamos a Alejandra Espinosa, directora de la Fundación Mamonal, para que nos plantee una de las preguntas que desde el sector privado se hace en este sentido. Adelante, Alejandra. Teniendo en cuenta que los grandes retos en materia educativa de la ciudad demandan acciones sostenidas, frente a la propuesta de Plan Maestro de Educación construida con más de 2.500 ciudadanos y que ha cursado debate en el Consejo de Cartagena, ¿qué opinión le merece? ¿Estaría dispuesto a impulsarlo? Gracias, Alejandra. Esta pregunta va dirigida para la candidata Yolanda Wong y tiene 1 minuto para responderla. Es importante que revisemos el plan con unos índices que sean medibles y evaluables anualmente, teniendo en cuenta indicadores que tenemos hoy negativos como la deserción, la cobertura, la calidad y sobre todo revisar la pertinencia de la media vocacional frente a la industria y a la inversión de Cartagena. Perdimos una media vocacional tecnificada que hoy necesitamos recuperar. Entonces creo que es retomar y liderar el plan maestro con esos elementos que tenemos hoy. Gracias, candidata. Candidato Nabil Baladi, su campaña ha recibido apoyos públicos de algunos sindicatos de la ciudad y recientemente el Sindicato de Educadores manifestó su rechazo a esta iniciativa ante el Consejo Distrital. ¿Cuál es su posición respecto al tema del Plan Maestro? Tiene 45 segundos. Creo firmemente que tenemos que tener un plan de educación. No podemos ir caminando sin ningún plan. Creo que se debe socializar un poco más para que los mismos sindicatos lo puedan entender y aprobar. También creo que la educación le hace falta presupuesto. Solamente 58.000 millones de pesos se invierten en educación anualmente con recursos propios del distrito. Esperamos aumentar eso a 350.000 millones cuando se termine nuestro gobierno paso a paso, porque es que la educación necesita también invertir en las escuelas, invertir en los profesores. Solo 1.000 millones de pesos se invierte anualmente en el crecimiento del profesor. Gracias, candidato. Quiero invitar a Augusto Rodríguez, quien es un directivo docente de la zona rural de Cartagena de Indias, para que nos cuente si considera que las respuestas de los candidatos están acorde a las necesidades del sector educativo en la zona rural. Adelante, Augusto, con tu opinión. Buenas. Me preocupa no haber escuchado cómo pretendemos cerrar la brecha social actual entre la educación rural y la educación urbana. No podemos desconocer las desventajas socioculturales que tienen nuestros niños en la zona rural y toda la problemática que tiene para alcanzar la anhelada calidad educativa.
Gracias, Augusto. Pero indiscutiblemente que las brechas entre la zona urbana y rural en Cartagena no están dadas solamente en el sector educativo. Existen otro tipo de problemáticas en la zona rural y el 96.6% de nuestra zona insular, sus hogares están en condición de pobreza. Por eso hemos invitado a la señora Juana Franzual, quien es una lideresa de Bayunca, que ha sido presidente del Consejo Comunitario de este corregimiento y además es miembro del Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Bolívar, para que nos haga una pregunta. Adelante, señora Juana. Ante las diferentes problemáticas de seguridad y convivencia, salud, vivienda, saneamiento básico, informalidad, que afectan a diferentes corregimientos como Bayunca, ¿cuenta usted con una propuesta para territorios rurales? Esta pregunta va dirigida para la candidata Adelina Cobo y tiene 1 minuto para responderla. Adelante, candidata. Gracias. Una propuesta para el sector rural. Lo primero que yo quiero decirles a ustedes es que conmigo tienen la certeza de que van a tener una alcaldesa por 4 años. Lo segundo es que nosotros tenemos que equiparar la calidad de la educación a los estándares normales, internacionales. Cuando se termine mi gobierno, las escuelas públicas y los colegios de Cartagena tendrán la misma calidad de la educación de cualquier buen colegio privado de la ciudad, y eso incluye a todas las comunidades rurales. Para ello hay que hacer una inversión que ya tenemos determinada y que hace poco dejé consignado en el Universal cuánto dinero es y cómo lo vamos. Gracias, candidata. Candidato Fernando Araujo, en 45 segundos cuéntenos qué opina de esta propuesta y si plantea usted algo distinto en su programa de gobierno. Me parece que Adelina no entendió la pregunta, porque le preguntaron por la pobreza, la salud, la educación y la vivienda, el 96% que hay en los corregimientos, y se refirió fue a la educación. Mi programa para los corregimientos es sacarlos de la pobreza, con estabilidad, sin corrupción, llevando adelante el programa de Cartagena sin Pobreza 2033, diseñado por el Banco de la República. Son 270.000 cartageneros que están en la pobreza. Por eso me pongo este casco, para venir a este debate y para hacer esta campaña, porque ese es mi compromiso, sacar adelante a Cartagena, derrotar la pobreza, derrotar la politiquería, darle estabilidad y sacar adelante a todos esos pobres que hoy están sufriendo, que no tienen que comer, que no tienen trabajo. Gracias, candidato. 18 de las 41 infraestructuras de la red de salud pública de la ciudad necesitan intervención inmediata por su alto estado de deterioro. Por eso hemos invitado a Luis Alberto Persi, quien es el director de la Casa del Niño, el único hospital pediátrico con que cuenta la ciudad, para que plantee una pregunta sobre este tema. Adelante, Luis Alberto. Cada año escuchamos que los problemas de infraestructura de los hospitales, puestos y centros de salud públicos en la ciudad se está deteriorando. ¿Cómo propone volver sostenible la operación de la red pública de atención para garantizar una atención con calidad a la población cartagenera? Gracias, Luis Alberto. Esta pregunta va dirigida para el candidato Sergio Londoño y tiene 1 minuto para responder. Muchísimas gracias. Es muy preocupante lo que le está sucediendo y lo que le viene sucediendo a la salud en el distrito. Parte fundamental de eso es la politiquería y la corrupción que se han apoderado de la red pública de salud. Nosotros tenemos que tomar acciones urgentes sobre la S Cartagena de Indias para que responda a las necesidades de la ciudadanía. No puede ser que tengamos situaciones como la que un niño se monte en una camilla manchado de sangre de otra persona que estuvo allí. Necesitamos además sanear las finanzas públicas del distrito para que puedan inyectarle capital y pagar las deudas históricas como las que tiene la ciudad con la Casa del Niño y otros entes prestadores de salud. Necesitamos además un plan de erradicación de la corrupción al interior de las EPS y las IPS para que no haya ningún tipo de concordancia entre la corrupción y las entes prestadoras de salud, para que nuestra... Gracias, candidato. Candidata Yolanda Wong, ¿usted propone algo distinto en su programa de gobierno? Bueno, yo propongo
revisar el esquema financiero de cada una de las entidades de la red hospitalaria, pero además zanjar la deuda histórica que hemos tenido con la red hospitalaria, especialmente con la Casa del Niño, que nos presta un servicio especializado a la infancia. Pero adicional a eso, tener un esquema de supervisión de facturación en línea con giros directos a través de fiducia para evitar que hayan terceros que nos metan manos en los recursos públicos. Gracias, candidata. Ahora hablemos de primera infancia. En Cartagena se requieren un poco más de 50 centros de desarrollo infantil para lograr una cobertura del 100% a este grupo poblacional. Vamos a dar el uso de la palabra nuevamente a Alejandra Espinosa, quien desde la Fundación Mamonal ha liderado la creación del primer centro de excelencia para la primera infancia en Cartagena. Adelante, Alejandra. Dado que está ampliamente demostrado el impacto de la inversión en la primera infancia y su retorno en la construcción de capital social para los territorios, ¿cuál es su propuesta concreta y cómo potenciaría la articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien responde por la canasta básica de los menores? Esta pregunta va dirigida para el candidato Nabil Baladi y tiene 1 minuto para responder. Candidato Baladi. Conocemos que Cartagena tiene el más alto índice de mortalidad infantil. Esperamos reducirlo del 11% a 1 dígito. Y eso se debe a la falta de atención que tienen los jóvenes, los niños antes de 5 años cuando nacen, que no tienen un lugar específico donde poder ir. Todas las madres van a la casa del niño y de ahí, por la falta de espacio, tienen que remitirlas a su casa. Entonces, en nuestro plan de gobierno esperamos intervenir urgentemente los 18 puestos de salud que están sin servirle a la gente hoy en día. Y hay 4 puestos de salud que solamente están las columnas hechas y no fueron construidos. Entonces, se necesita crear una red alrededor de toda la ciudad, con también darle un paso de creación, un hospital de primer nivel hacia las afueras de la ciudad. Proponemos en nuestro plan de gobierno crear 10. Gracias, candidato. Candidato Sergio Londoño, ¿usted propone algo distinto en su programa de gobierno? Por supuesto, nosotros estamos muy preocupados por las cifras y la falta de claridad con la que el gobierno nacional está asumiendo el tema de la primera infancia. Nosotros desde el programa de gobierno Cartagena Sí Podemos estamos comprometidos y felicitamos al sector privado de Cartagena por su apuesta por el centro de excelencia, que será sin lugar a dudas el punto de partida de la formación para los formadores de esas personas que trabajarán en los CDIs alrededor del país. Cartagena además se puede convertir en el epicentro de la formación de la primera infancia en Colombia y para el resto de América Latina, sobre todo el Triángulo del Norte. Entonces, compromiso total con primera infancia. Gracias, candidato Sergio. Vamos a cerrar esta primera ronda de preguntas individuales hablando de uno de los principales cuerpos de agua de la ciudad, y es la Ciénaga de la Virgen, bordeada por la que se conoce tristemente como el cinturón de miseria de la ciudad, y es la localidad de la Virgen turística. Invitamos a Karen Baena, directora de la Fundación Enséñanos a Creer y gestora del Plan para el Buen Vivir de la Unidad Comunera de Gobierno número 6, que es una comuna de esta localidad. Adelante, Karen, con tu pregunta. La Ciénaga de la Virgen se ha visto afectada por diferentes problemas como los rellenos, las invasiones y la contaminación. ¿Qué estrategias considera usted que se pueden implementar para recuperar este cuerpo de agua y generar oportunidades de desarrollo en la localidad? Esta pregunta va dirigida para el candidato William Dow y tiene 1 minuto para responder. Adelante, candidato. Hay 2 grandes problemas relacionados con el Ciénaga de la Ciénaga de la Virgen. Uno es el cordón de miseria que la rodea, gente que vive en condiciones prácticamente infrahumanas. Y el otro es el problema ambiental, con la tala, relleno de la ciénaga que cada vez se va convirtiendo más y más pequeña. Yo propongo un gran paseo peatonal, un muelle turístico, un paseo peatonal que bordee toda la ciénaga, con amplia arborización, de tal modo que sirva de talanquera para
evitar mayores daños ecológicos y a la vez fomentar y mejorar el ambiente para todas las personas que viven en los alrededores de la Ciénaga de la Virgen, dándoles más oportunidades para turismo, para recreación, para deporte, mejorando su calidad de vida. Gracias, candidato. Candidata Adelina, ¿usted propone algo distinto en su programa de gobierno con relación a la Ciénaga de la Virgen? Claro que sí. La Ciénaga de la Virgen está excesivamente contaminada. He hecho ya 2 videos sobre la contaminación y el mal estado de la Ciénaga de la Virgen, porque la corrupción y la permisividad de todos los alcaldes de la corrupción que ha habido en estos últimos tiempos no han detenido el robo de espacio que hay a la Ciénaga de la Virgen, y allí se puede ver claramente que son delincuentes de cuello blanco que se la están robando. Al final hay un vertimiento más allá de Nuevo Paraíso que está llenando de materias fecales y de aguas putrefactas la Ciénaga. Todo eso va dentro de un programa medioambiental muy... Gracias, candidata. Damos inicio a continuación a nuestra segunda ronda de preguntas y serán preguntas de carácter colectivo, es decir, que cada uno de ustedes debe responder la misma pregunta y contarán con 45 segundos para hacerlo. El orden de respuesta estará dado por el primer candidato que al azar seleccione y a partir de ahí quien le siga por intención de voto en orden descendente. Voy a leer la pregunta y posteriormente selecciono al azar al candidato que inicia. Es de amplio conocimiento que los peajes constituyen un dolor de cabeza y un hueco en el bolsillo para cualquier ciudadano que circule en un vehículo en la ciudad de Cartagena. Esto ha generado numerosas manifestaciones de rechazo, protestas, tutelas y otro tipo de reclamos. Por eso queremos saber cuál es la posición de cada uno de ustedes frente al tema de los peajes y en caso de considerar eliminarlos, ¿qué fuente de financiación usarían para el mantenimiento de vías tan importantes como el corredor de carga? Inicia respondiendo el candidato William Dow. Candidato, adelante. Los peajes hay que eliminarlos para todo el mundo, salvo aquellas entidades y personas que son quienes dañan las carreteras, quienes más las usan. No es el ciudadano particular quien debe pagar peajes. Eso debe estar destinado a los equipos pesados, a las tractomulas, aquellos que entran y salen de los diferentes terminales marítimos. Son ellos quienes deben pagar los peajes. Sería injusto eliminarlos para todo el mundo, porque entonces es el distrito que entraría a arreglar esas vías que son dañadas por las tractomulas y el tráfico pesado que entra y sale. Por eso tiene nombre propio, los terminales portuarios. Candidato Baladi, su turno. Es políticamente correcto decir que uno va a suspender a los peajes. Yo no creo en eso. O sea, yo creo que hay que quitarle los peajes a la familia Gerlain y a la familia García y que el gobierno maneje el uso de los peajes, porque ahí hay recursos para mantener carreteras. Ahora, el servicio público no debe pagar peaje, igual las motos, pero todo el que tenga un carro y todo el que entre al puerto o que utilice un carro automotor para construcción, para vivienda, o sea, debe de pagar los peajes. Yo sí creo que el peaje está y le sirve a la ciudad si los recursos se quedan en la ciudad para invertir en carreteras. Gracias, candidato. Candidata Yolanda Wong, su turno. Bueno, yo creo que hay que revisar el modelo financiero para que los peajes, aun cuando están gravando a ciudadanos de a pie, graven a los grandes transportadores en la medida en que circulen o se movilicen por esas zonas, porque no podemos desconocer que esos peajes, si el modelo financiero es justo y equitativo, va a lograr que la malla vial se encuentre en buen estado. Entonces nosotros tenemos que revisar el modelo financiero para lograr que el ciudadano de a pie se encuentre satisfecho con ese bien común. Gracias, candidata. Candidato Sergio Londoño, ¿cuál es su opinión sobre el tema? Primero tenemos que solucionar la situación jurídica de la concesión actual. Aquí tenemos que hablar
como alcaldes, como futuros alcaldes. Segundo, cuando nos ganemos esa situación judicial, tenemos que ver cómo se están reinvirtiendo esos recursos en la comunidad y precisamente cómo es ese modelo financiero para que le devuelva la confianza a la ciudadanía. Tercero, tenemos, y lo hice durante el encargo, que poner la lupa sobre la situación de la concesión actual y multar cuando cualquier concesión no tenga los mínimos en el pavimento que perjudican a la ciudadanía. Y cuarto, pensar siempre en el ciudadano. Nosotros no podemos pensar en otra cosa sino en el bienestar de nuestra gente. Gracias, candidato. Candidata Adelina Cobo, cuéntenos cuál es su posición frente al tema. Gracias. Hoy leí en la prensa de que va a haber 2 nuevos peajes para financiar vías en la ciudad. Lo primero que hay que hacer es acabar con la concesión, tan pronto se haga todo el análisis jurídico. Lo segundo es hacer el estudio de qué es lo que está pasando realmente con los peajes. Lo tercero es que toda plata que ingrese por concepto de peajes debe quedar dentro de la ciudad y para vías de la ciudad. Pero las vías muy bien pueden hacerse parcialmente con cofinanciación cuando se elimine la corrupción de la administración del distrito. Gracias, candidata. Candidato Fernando Araujo, su opinión, por favor. Lo primero es ofrecerle estabilidad a los cartageneros en el manejo de la alcaldía, porque un alcalde continuo puede resolver el problema de los peajes, sin corrupción, sin mermelada, sin corbata y con gentes eficientes. Lo segundo, el peaje actual debe terminarse muy pronto, cuando se termine de cancelar el valor correspondiente de retorno a los contratistas que hicieron esa inversión. Porque yo le pregunto a los cartageneros si es mejor tener una vía y pagarla o no tenerla. La movilidad es un tema esencial y hay que impulsar las obras en Cartagena para que los cartageneros se puedan desplazar fácil de cualquier sitio a su destino final. Gracias, candidato. Iniciamos la tercera ronda de preguntas y estas serán unas preguntas que se formularán entre ustedes mismos. Tendrá cada candidato 45 segundos para responder la pregunta de su contendor y vamos a iniciar en orden de intención de voto, por lo que la primera en preguntar es la candidata Yolanda Wong. Candidata, ¿cuál es su pregunta y a quién se la formula? Bueno, le preguntaría al doctor Nabil Bala, ¿qué haría usted con los índices de seguridad y cuál sería el plan de seguridad para Cartagena en su plan de gobierno? Candidato Balaí, 45 segundos. Más del 50% de los índices de inseguridad se dan por falta de convivencia ciudadana. O sea, y yo creo que es importante educar para una mejor convivencia ciudadana. O sea, el rango de edad también en la inseguridad se da en la gente joven, de 15 a 35 años. Entonces también eso significa que son personas que no tienen trabajo, que no tienen mucha educación y por eso generan eso. Espero que la ciudadanía con el gobierno y las fuerzas del orden se unan para poder hacer un mejor trabajo ciudadano en los barrios y así poder reducir la inseguridad que tiene la ciudad. Gracias, candidato. Candidato Sergio Londoño, ¿cuál es su pregunta y a quién se la formula? Al candidato Fernando Araujo. Doctor Araujo, ¿cómo implementaría la tarifa diferencial de estudiantes en Transcaribe de ese 50% que está hablando? En Cartagena hay muchas OPS que le valen al fisco distrital alrededor de 70.000 millones de pesos al año. Yo le pregunto a los cartageneros si es mejor utilizar esa plata para pagar corbatas o si es mejor utilizar esa plata para darle subsidios a los estudiantes que no pueden ir a los colegios porque no tienen el transporte. Si es mejor utilizar la plata de los OPS para seguir pagando corbatas o la vamos a utilizar para subsidiar al adulto mayor. Si es mejor utilizar la plata de las OPS para seguir pagando corbatas o la vamos a invertir en el bienestar social, en la salud, en la educación, en la vivienda de todos los cartageneros. Allí están los recursos, cero corrupción, sin corbata, sin mermelada y con estabilidad. Gracias, candidato. Candidata Adelina Cobo, ¿a quién le formula su pregunta y cuál es? A Sergio Londoño. En vista de que
contra usted surgen unas 4 investigaciones en la Fiscalía. Y teniendo en cuenta que la gente piensa que usted va a ser suspendido antes de terminar. Continúe. Y la gente piensa que usted va a ser suspendido antes de los 6 meses de iniciar su mandato. ¿Qué tiene usted que decirle a la gente cuando estas investigaciones son por presunta contratación irregular? ¿Lo piensa la gente o lo piensa usted? Porque lo que me han informado por páginas y portales falsos es que hay denuncias en la Fiscalía. Cualquier persona puede tener denuncias, pero no tengo ningún tipo de conocimiento sobre investigaciones abiertas en la Fiscalía, ni me han llamado a ningún tipo de acción en la Fiscalía. Entonces, si usted lo piensa, allá usted, pero aquí estamos liderando una campaña de frente a la ciudadanía, diciéndole a los bandidos que no tienen espacio y luchando contra la corrupción como lo hicimos durante el cargo, donde bajamos de 8.600 órdenes de prestación de servicios a 2.800, el mínimo histórico. Entonces, ahí está, señora. Gracias, candidato. Les voy a solicitar que concreten sus preguntas para que puedan aprovechar el tiempo para formularlas. Candidato Fernando Araújo, ¿para quién es su pregunta y cuál es? Le pregunto al candidato William García si hay algo de cierto en la información que aparece en las redes de que puede estar vinculado con empresas de salud que han... Por favor, activemos nuevamente el sonido para que el candidato concluya la pregunta. Le pregunto si tiene alguna relación con empresas de salud que han defalcado a la salud departamental. Gracias, candidato. Tal como lo acordamos previamente, debido a que el candidato William García se encuentra ausente, con los 45 segundos que le correspondían a él para que justifique qué lo motivó a plantear esta pregunta. Iniciamos. Me motiva a realizar esta pregunta la noticia que aparece de que alguna entidad de salud vinculada con alguno de los candidatos a la alcaldía defalcó a través del cartel de la hemofilia a el sistema de salud departamental. Y yo quería saber de boca de William García si él o su familia o alguna persona cercana a él tiene relación con ese tipo de denuncias o con ese tipo de actividades. Muchas gracias. Gracias, candidato. Continúa con su pregunta el candidato William Dow y nos cuenta para quién va a formular. Una aclaración, ¿puedo repetir o solo tengo que limitarme a las personas que faltan por preguntar? Puede preguntarle a quien usted prefiera, candidato. Bueno, esta pregunta va para el candidato Sergio Londoño. Usted en repetidas ocasiones ha dicho... Continúe, candidato. Usted en repetidas ocasiones ha dicho que al llegar a la alcaldía encontró pico y placa con OPS en la alcaldía, que unos iban el lunes, otros iban el martes, otros el miércoles, otros el jueves y otros el viernes. Le pregunto, de todas esas miles de OPS que estaban en pico y placa que no trabajaban, ¿cuántos casos denunció usted ante la Fiscalía para ser castigados? Gracias, candidato. Candidato Sergio Londoño, su respuesta. La mejor forma de denunciar esos casos era precisamente reducir el número de OPS en el distrito y poner en orden la contratación. Por eso creamos el banco de hojas de vida del distrito de Cartagena, para que cualquier cartagenero, cualquiera, pudiese poner su hoja de vida a disposición de la ciudad. Eso llevó a que más de 900 personas entraran por primera vez al distrito de Cartagena por meritocracia. ¿Cómo lo haremos a partir de enero del año entrante? Hemos diseñado un sistema que cambió la forma de contratación en el distrito y que no era por el número de personas que podían llegar, sino por la pertinencia y la competencia, como debe ser siempre la contratación en Cartagena. Gracias, candidato. Finalizamos esta ronda de preguntas con la pregunta del candidato Nabil Baladi. ¿Cuál es su pregunta y a quién se la formula, candidato Baladi? Mi pregunta iba dirigida al señor William García, pero no está. Y entonces preparé otra pregunta al doctor Fernando Araújo. Entre los que estamos aquí, usted ha sido ministro de Desarrollo y canciller de... Ya, en
encienda el micrófono, candidato. Quisiera que nos contara a los cartageneros en esas dos oportunidades que usted tuvo, o sea, de dirigir desde Bogotá un puesto muy importante a nivel nacional, ¿en qué se benefició la ciudad y cuántos cartageneros fueron promovidos por usted para ascender a cargos a nivel nacional? Gracias. Gracias, candidato Baladi. Candidato Araújo, su respuesta. Tuve la oportunidad, como ministro de Desarrollo Económico, de trabajar por la industria y el comercio a nivel nacional y puntualmente por la industria y el comercio de Cartagena. Tuve la oportunidad de atender el tema del turismo a nivel nacional y promover a Cartagena a nivel internacional para que recibiera más turistas. Tuve la oportunidad de atender los programas de vivienda de interés social y los programas de subsidios de vivienda a nivel nacional y específicamente más de 3.000 subsidios para personas sin vivienda en Cartagena. Y desde el Ministerio de Relaciones Exteriores pude construir muchas relaciones que hoy son necesarias para pedir ayuda para que sacar adelante a Cartagena frente a la crisis en la que estamos. Gracias, candidatos, por sus preguntas y respuestas. Ahora damos inicio a nuestra cuarta ronda. Lo cierto es que hasta este punto del debate ya ustedes han alcanzado a hablar de algunas de sus propuestas de interés público, pero muchas de estas dependerán de la capacidad institucional del distrito para poder implementarlas. Por eso queremos invitar a Vivian El Hayek, directora gerente de la ANDI Seccional Bolívar, para que plantee su pregunta sobre fortalecimiento institucional. Adelante, Vivian. ¿Qué significa para usted el proceso de modernización de la Alcaldía de Cartagena? ¿Estaría dispuesto a implementarlo y cómo lo haría? Gracias. Esta pregunta va dirigida para el candidato Nabil Baladi y tiene 1 minuto para responder. Todos conocemos la crisis que tenemos en la ciudad y esa crisis no es de hoy. Desde hace mucho tiempo. Y se necesita un cambio en la gerencia. Necesitamos una ciudad que tenga una gerencia que genere un gobierno transparente, un gobierno honesto y abierto a la ciudadanía. Entonces, en primer punto, yo creo que necesitamos una comunicación directa de doble vía con los ciudadanos, o sea, para que ellos mismos puedan ser partícipes y trabajar en una veeduría que se manejen en las obras con las comunidades y con las acciones comunales en los barrios. También debemos de tener una mesa institucional para que esté ahí sentado todo el sector operativo de la ciudad, que podamos tener planes conjuntos hacia el futuro. Conocemos que las finanzas públicas son pobres, necesitamos aumentarlas y en eso habrá un plan de trabajo y habrá una gerencia de ciudad. Gracias, candidato. Candidato Sergio Londoño, ¿usted propone algo distinto en su programa de gobierno? Lo proponemos desde que estábamos en el encargo y aplaudo al sector privado por su iniciativa que está cursando en el Consejo. Esperamos que esta vez el Consejo tenga la claridad suficiente para aprobar esa reforma administrativa. Claro que la implementaremos. Hemos dicho 1001 vez que la alcaldía como está hoy no funciona. Y no funciona porque fue reformada en 2004 y tiene unas instituciones arcaicas y obsoletas de 1950 y 1960. Necesitamos poner a funcionar la alcaldía, crear nuevas secretarías, escindir secretarías. Por ejemplo, necesitamos migrar el DAT, que ya no funciona, a la Secretaría de Movilidad, entre otras, pero es una ciudadanía que necesita una... Gracias, candidato. Durante el año 2018, Funsicar identificó a través de su Observatorio de la Contratación y del programa Vigila Cartagena que la alcaldía y sus entidades descentralizadas contrataron más de 8.000 órdenes de prestación de servicios y que las alcaldías locales contrataron más de 7.000 millones de pesos en capacitaciones con entidades de todito que pueden desde pavimentar una vía hasta dictar charlas en salud oral. Damos paso a Verónica Monterrosa, directora del Consejo Gremial de Bolívar, quien quiere plantear una pregunta en ese sentido. Adelante, Verónica. Miles de millones son destinados a capacitaciones y a órdenes de prestación de servicio que no cumplen con ninguna función misional en el distrito. ¿Qué hará para lograr la eficiencia del gasto e inversión de los recursos de este? Gracias, Verónica. Esta es una pregunta dirigida para la candidata Yolanda Wong y tiene 1 minuto para responder. Bueno, yo creo que lo que zanja
esas diferencias es la modernización y actualización de la administración. Pero no solo eso, sino tener un sistema unificado de información que hace mucho tiempo el distrito no tiene, sino que tiene islas de información. Unificando la información logramos tener eficiencia administrativa y buen diseño para el gasto de los recursos. Gracias, candidata. El candidato William Dow tiene una propuesta distinta en ese sentido. En 45 segundos, por favor. Sí, todo eso de las miles de millones en capacitaciones ha sido puro chanchullo, corrupción. En el año 2017 yo duré 8 meses investigando este tipo de contratos realizados con entidades sin ánimo de lucro, llamadas ESAL. Se hacían con ellos para evitar todos los requisitos de contratación. Denuncié en la Fiscalía a más de 100 funcionarios públicos y representantes legales por los chanchullos que nunca se hicieron. Por ejemplo, capacitación de 40 directores, entrenadores de fútbol en la localidad 1. Nadie en la localidad sabía de ese entrenamiento y al poco tiempo hubo una masiva cantidad de personas que viajaron a ver el Mundial en Brasil. Hay es que limpiarlo y que realmente se trabaje en lo que se necesita. Gracias, candidato. Les recuerdo estar atentos al tiempo. Desde la ciudadanía, una de las instancias donde se puede hacer seguimiento a la planeación e inversión de los recursos públicos a nivel local son los consejos locales de planeación. Y lo que establece el decreto 0581 es que las alcaldías locales y la Secretaría General del Distrito deben fortalecer estas instancias. Hoy nos acompaña el presidente del Consejo Local de Planeación de la localidad histórica y del Caribe Norte, Vladimir Valencia, con una pregunta sobre este tema. Adelante, Vladimir. Cada año los consejos locales de planeación tienen dificultades para su operatividad por falta de dotación y están sujetas a la voluntad de los alcaldes locales para contar con procesos de fortalecimiento. ¿De qué manera, bajo su administración, se garantizaría que estos procesos de fortalecimiento sean continuos y sostenibles? Gracias, Vladimir. Esta pregunta va dirigida para el candidato Sergio Londoño y tiene 1 minuto para responder. Lo que está sucediendo es muy peligroso en las alcaldías locales. Nosotros tenemos que poner en cintura a las juntas administradoras locales y a los alcaldes locales para fortalecer esas alcaldías locales y que no se conviertan en una feria y un juego de capacitaciones, de OPS, que le sirven únicamente a los ediles y a los chanchullos que están con esos liderazgos politiqueros. Aquí tenemos que fortalecer las alcaldías locales, dotarlas con presupuestos adecuados, pero además de eso, que ese presupuesto sirva para las obras que tienen que hacer en sus localidades y para fortalecer los consejos locales de planeación y todos los demás organismos que están allí para garantizar que la ciudadanía tenga una respuesta y una situación de administración clara, porque lo que hoy está sucediendo es que no pasa. Gracias, candidato. Candidata Yolanda Wong, usted fue alcaldesa local. Cuéntenos qué propone en su programa de gobierno para fortalecer estas instancias de participación ciudadana. Bueno, por mi experiencia es importante que se tenga como una instancia el Consejo Local de Planeación, que esa instancia realmente sea, Vladimir, una instancia asesora y que tenga un plan de cuatrenio que pueda cumplirse a cabalidad no solo por el alcalde local, sino por todas las instancias del distrito de Cartagena que puedan fortalecer el funcionamiento y la asesoría de ese Consejo Local de Planeación. El Consejo Local de Planeación recobra importancia en el momento en el que se plantea el plan de desarrollo y ahí es donde debemos dejar impactados los indicadores a evaluar en ese Consejo Local de Planeación para fortalecer. Gracias, candidata. Lo cierto es que una institucionalidad pública y estable genera las condiciones para tener mayor desarrollo en los territorios. Damos paso a la pregunta de María Camila Salas, directora de la agencia Invest in Cartagena. Cartagena se ha venido posicionando como un destino de inversión y negocios. Aún así, hay importantes retos que tenemos como ciudad. Entre estos, recursos humanos, calificados, tramitología, incentivos tributarios, entre otros. Dentro de su plan de gobierno, ¿qué propuestas tiene para promocionar y atraer a la ciudad más inversión privada y nuevos proyectos nacionales e internacionales?
Gracias, María Camila. Candidato William Daoud, esta pregunta es para usted y tiene 1 minuto para responderla. El mayor estímulo posible para atraer inversión extranjera es acabar con la corrupción, es sacar de la administración distrital toda influencia de gente como Juan José García, el Turco Ilzaca, William Montes, Vicente Blel, Javier Cáceres y toda esa recua de personas que tiene Cartagena sumida en la pobreza. No hay competitividad, no hay posibilidad de hacer inversiones cuando se trabaja en un clima de corrupción, donde todo es la picúa, la contraprestación. También hay que trabajar y combatir al Consejo de Cartagena, porque han espantado en ocasiones anteriores inversionistas extranjeros viendo cómo los chantajean, cómo le pueden sacar dinero para hacer. Aquí no hay juego limpio para los inversionistas extranjeros y por eso es que ellos se van de Cartagena. Gracias. Gracias, candidato William Daoud. Candidata Adelina, ¿usted propone algo distinto a lo del candidato Daoud en su programa de gobierno? Algo similar, pero en la misma dirección. Yo propongo que Cartagena tiene que ser realmente insertada dentro del contexto internacional. Para ello tenemos que actualizar la ciudad, y actualizar la ciudad significa erradicar la corrupción para poder hacer las obras que se necesitan, sea con presupuesto propio o sea con cofinanciación, porque la única manera de que ese dinero llegue es que a nosotros nos crean. Pero la clase dirigente de la ciudad tiene que salir de su zona de comodidad. Tal y como lo decía Julio Sánchez Cristo esta mañana, la clase dirigente debería estar mucho más involucrada en este proceso y francamente no la he visto. Gracias, candidata. Uno de los macroproyectos que además de apostarle a resolver problemas ambientales, busca fortalecer el turismo en la ciudad es el macroproyecto de protección costera. Sobre este, Mónica Mas, directora de la Asociación Hotelera y Turística, capítulo Cartagena, les tiene una pregunta. El proyecto de protección costera le apuesta a mitigar problemas ambientales de inundaciones y erosión. Sin embargo, desde la óptica de los empresarios, representa también una gran oportunidad para consolidar una normativa de reglamentación de playas. ¿Tiene usted alguna propuesta que integre los intereses de la industria turística, la ciudadanía y los miembros de la economía informal? Gracias, Mónica. Esta pregunta va dirigida para el candidato Fernando Araujo y tiene 1 minuto para responder. Vamos a darle todo el apoyo al proyecto de protección costera y aprovechar que vamos a tener 7 kilómetros adicionales de playa por 80 metros de ancho para organizar adecuadamente a todos los vendedores ambulantes que están en las playas. Porque el interés principal del alcalde de Cartagena tiene que ser que los cartageneros ganen plata, que tengan plata en el bolsillo, y los vendedores ambulantes se merecen esa oportunidad. Los vamos a organizar no solo en las playas, en toda la ciudad. Pero además vamos a aprovechar para incrementar el turismo y, pegándome un poco a la pregunta anterior, aprovechar mi experiencia de ministro de Desarrollo Económico, de ministro de Relaciones Exteriores, para atraer más inversión a Cartagena, para que haya más empresarios generando empleo para todos los cartageneros. Y eso lo hacemos con estabilidad jurídica, con estabilidad en la alcaldía, sin corrupción, sin mermelada y sin corbatas. Gracias, candidato. Candidato Baladí, ¿usted propone algo distinto o tiene una propuesta especial para este tema de protección costera? Esta ha sido una ciudad que ha sido pensada más en la parte económica que en la parte humana. O sea, y la vemos en todas partes. O sea, es primero la economía y después los ciudadanos. Y yo creo que todos estos problemas que uno encuentra en muchas partes se debe a que el ciudadano es el último en que es consultado. Entonces, si vamos a trabajar la protección costera, he caminado mucho las playas, ¿sabes? Y los carperos, los vendedores, todos tienen miedo de lo que viene con la protección costera, porque todos piensan que ahí va a haber negocios para unos pocos y no para la gente que está viviendo hoy en día del trabajo en la playa. Entonces, gracias, candidato. Pero bueno, invitemos a María Camila Carrascal, quien es directora de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo, capítulo noroccidente, para que nos diga si las propuestas de los candidatos responden a las expectativas de este sector.
Podría decir que medianamente, como candidato, desde ya debería estar claro el modelo de gestión, sobre todo administrativa, de estas playas, porque el proyecto de protección costera está aquí. Adicionalmente, tendremos la primera bandera azul en diciembre y debería ser precisamente el modelo de bandera azul el que deberíamos replicar en todas las playas de Cartagena. Entonces, pues preocupa un poco que no haga parte desde ya la bandera azul en sus discursos. Gracias, María Camila, pero cerremos esta ronda de preguntas conociendo qué le preocupa a la ciudadanía, a nuestros líderes cívicos sobre estos temas de desarrollo económico. Invito a la señora Lilia Miranda, quien es representante de una asociación de mujeres del Canal del Dique y microempresaria del sector de la acuicultura, para que plantee su pregunta. Adelante, Lilia. A partir de las proyecciones e inversiones que se han hecho alrededor del Canal del Dique, ¿qué opciones y programas dispondrían para fortalecer los procesos de generación de ingresos para las mujeres de Cartagena y el Canal del Dique? Gracias, Lilia. Esta pregunta va dirigida para la candidata Adelina Cobo y tiene 1 minuto para responder. Las poblaciones que están alrededor del Canal del Dique son tal vez las más desatendidas que hay en el departamento de Bolívar. Necesariamente hay que llevar la acción del Estado hacia ellos. El Canal del Dique, en vez de ser una virtud para Cartagena, se ha convertido en un problema. Poblaciones como Soplaviento son de las más pobres que hay en el departamento de Bolívar. Nosotros necesitamos tener un proyecto precisamente para hacer una permanente inversión en las poblaciones que son corregimientos de Cartagena alrededor del Canal del Dique, para proveerles, de manera que el dique sea su fuente de empleo y de trabajo, porque eso es necesario para integrarlos a la economía de la ciudad. Muchas gracias. Gracias, candidata. Candidato Fernando Araujo, la señora Lilia se dirigió específicamente a propuestas para mujeres. Usted, por ejemplo, ¿qué opinaría de la propuesta de creación de una Secretaría de la Mujer que ha sido solicitada por este sector? Todos conocen mi cercanía con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien se ha tomado el trabajo y la misión de sacar adelante la Secretaría de la Mujer en todo el territorio nacional. Ese es uno de mis empeños y esa será una de mis metas a seguir. La Secretaría de la Mujer, para atender todas las necesidades de género que tiene la mujer, para trabajar en el control o en la disminución de la violencia intrafamiliar, para trabajar con los programas que tienen que ver con las madres adolescentes, para trabajar con los programas que tienen que ver con la primera infancia, para trabajar con los programas que tienen que ver con la igualdad de oportunidades, igualdad de sueldos, y por eso yo me comprometo también a que... Gracias, candidato. Cerramos esta ronda de preguntas e iniciamos una nueva ronda de preguntas colectivas que les recuerdo tienen 45 segundos para responderla. Le solicitamos a Vivian El Hayek, nuevamente, gerente de la ANDI, que formule la pregunta. Sabemos que en la ciudad existen múltiples asuntos que requieren de la respuesta institucional del distrito, pero si le pidiéramos priorizar las 3 secretarías o dependencias que tendrán mayor relevancia en sus gobiernos, ¿cuál elegiría y por qué? Gracias, Vivian. Vamos a seleccionar quién será el primero en responder y a partir de allí quienes le sigan en orden descendente. Candidato William Dow. Gracias. Indudablemente el mayor problema es la corrupción. Todos los demás problemas son resultados de la corrupción, están entrelazados entre sí porque todos son el resultado de que se roban los malandrines corruptos, se llevan el 70% del presupuesto público. Con el 30% restante jamás se podrán arreglar los problemas de educación, de salud, de movilidad, de pobreza, de desigualdad, de nada, porque se llevan el 70%. Es la corrupción y hay que sacar a los malandrines y su influencia del gobierno distrital. No solo sacando a aquellos candidatos que lideran y están inhabilitados, se trata de sacar del poder a aquellos que tras bambalinas manejan la ciudad. Gracias. Gracias, candidato. Les recuerdo que la pregunta se enfoca en conocer qué secretarías priorizaría y por qué. Candidato Nabil Baladi.
Yo creo que todos creemos que la corrupción es uno de los problemas más grandes, pero si hay un alcalde, un jefe, que tiene muy claro su honestidad y hacia dónde va, todo el que trabaje tiene que caminar como él, si no, no estará trabajando. Dentro de mi plan de gobierno, lo más importante es la educación, porque si educamos a la gente para la cultura ciudadana, educamos a la gente para la convivencia, educamos a la gente para la salud, educamos a la gente para el deporte, tendremos mejores ciudadanos y así ellos podrán participar y actuar en beneficio de ellos mismos primero, y eso será la construcción de... Gracias. Candidata Wong, ¿cuáles serían las 3 secretarías que priorizaría y por qué? Bueno, yo priorizaría a un gran equipo de los mejores que nos acompañen a gobernar, pero pondría una especial atención en Hacienda y Planeación, porque de ahí arranca la columna vertebral, no solo del gasto público, sino de lo que debemos invertir en nuestra gente. Entonces, sería un equipo con los mejores cartageneros, que los vamos a seleccionar a través de la academia y de los gremios, pero que también tengamos especial atención en Hacienda y Planeación. Gracias, candidata. Candidato Sergio Londoño, las secretarías que priorizaría y por qué. Después de haber hecho la reforma administrativa estructural y que esperamos que el Consejo apruebe esa propuesta, priorizaremos Planeación, Hacienda y Educación. Son el eje fundamental de la alcaldía. En Planeación y Hacienda, si nosotros no controlamos lo que sucede en la ciudad, nunca podremos salir adelante. Entonces, son ese eje fundamental de la política y la administración pública, y hoy se encuentran en un desorden absoluto. En Planeación, por ejemplo, hay 17 funcionarios de planta, de los cuales solamente 2 trabajan efectivamente en Planeación. Eso es un irrespeto a la administración pública, y en Hacienda pasa básicamente lo mismo. Gracias, candidato. Candidata Adelina Cobo, su respuesta. Indudablemente que la educación. La educación es el eje fundamental de nuestro programa de gobierno. Una educación de calidad. Pero adicionalmente nosotros vamos a poner a funcionar la universidad distrital. Pero para poder hacer todo esto en la alcaldía necesitamos fundamentarnos en lo que es la modernización de Hacienda y Planeación. Porque lo primero que necesitamos es una planta de personal adecuada, la reestructuración administrativa y los sistemas de información, que sin esas 2 herramientas en Hacienda y Planeación, y con Hacienda y Planeación, no podremos llegar a tener la Cartagena humana, esa ciudad donde todos queremos. Gracias, candidata. Candidato Fernando Araújo, su respuesta. Lo primero, un alcalde para 4 años, estabilidad. Lo segundo, 0 corrupción, sin mermelada, sin corbatas, con un equipo capaz, honesto, transparente y eficiente. Lo siguiente, estabilidad para los trabajadores de la alcaldía. Los trabajadores del distrito tienen que ser trabajadores de planta, que no estén pendientes de que algún político o algún politiquero les esté recomendando a través de una OPS. Estabilidad para todos los trabajadores del distrito. La primera secretaría, la Secretaría de Seguridad, porque vamos a garantizarle la seguridad a todos los cartageneros. Y la segunda, la Secretaría de Desarrollo Económico, porque vamos a garantizarle el trabajo a todos los cartageneros. Gracias, candidatos. Si alguno de ustedes ya tiene nombres en mente para alguna de estas secretarías que quiera anunciar públicamente, le podemos dar paso para que lo haga. Si no, damos continuidad a nuestra siguiente ronda de preguntas. Estas serán preguntas. Sí, candidato Fernando. Yo le quiero ofrecer públicamente el líder a la Chechi Baena para que me ayude a transformar el deporte en Cartagena y hacer de Cartagena una cuna de campeones. Gracias, candidato. ¿Algún candidato? Gracias. ¿Cuál es la pregunta? Si alguno de ustedes tiene en mente ya algunos nombres para que lideren estas carteras que quieran anunciar en este debate, les abrimos los micrófonos para que lo hagan. Gracias, candidatos. Continuamos con nuestra
sexta ronda de preguntas. Estas serán preguntas individuales. El Centro Histórico de Cartagena ha sido denominado como la joya de la corona. Sin embargo, este no cuenta con un plan especial de manejo y protección aprobado. Invitemos a Isabela Restrepo, directora de la Fundación del Centro Histórico, que es una entidad de la sociedad civil creada para proteger el patrimonio histórico de la ciudad, para que plantee su pregunta sobre este tema. Adelante, Isabela. Teniendo en cuenta que el centro histórico es un recurso no renovable y pensando en el legado que espera dejarle a sus hijos y nietos, ¿cuál cree que es el cambio más urgente que requiere el centro histórico y cómo lo llevaría a cabo? Gracias, Isabela. Esta pregunta va dirigida para la candidata Adelina Cobo y tiene 1 minuto para responder. El centro histórico es el primer recurso no renovable de Cartagena. En eso tiene usted toda la razón. Nosotros tenemos que cuidar el centro histórico como el mayor, la joya principal de esta ciudad. Es lo que está generando hoy la mayor cantidad de empleo, porque el centro histórico y la historia y los monumentos de Cartagena es lo que a nosotros nos diferencia del resto de los destinos del Caribe. Hoy nosotros necesitamos que se apruebe el PEN, pero un PEN que tenga dientes, pero adicionalmente la aprobación no dice absolutamente nada, sino tenemos que entrar a ponerlo a funcionar conservando el principio de autoridad. Fíjense que, por ejemplo, el edificio Acuarela se construyó a 100 metros del castillo de San Felipe y eso no lo permitía el POT. Sin embargo, con una resolución, un actual candidato a la alcaldía cambió el POT y asimismo cambian el PEN, como ocurrió. Gracias, candidata. Candidato Nabil Baladi, ¿usted tiene una propuesta distinta en este sentido? El centro histórico será una localidad especial. Tendrá una gerencia desde la Secretaría de Turismo que organizaremos o construiremos. Apoyaremos también a los residentes locales, porque no podemos tener el centro histórico solamente lleno de extranjeros o de nacionales que vienen a conocer la ciudad. Y apoyaremos también, además de los lugares materiales, las murallas y todos los museos, apoyaremos también la parte cultural. En las plazas nuestras debe existir una agenda cultural para que nos mostremos y podamos atender al turista como realmente somos, caribeños, alegres y buena gente. Gracias, candidato. Ahora invitamos al señor Germán Bustamante, quien es miembro de la Asociación de Residentes y Vecinos del Centro Histórico, para que nos cuente si estas propuestas de ustedes responden a las expectativas de los residentes. Adelante, señor Germán. Su opinión. Es una realidad que el centro histórico está perdiendo población. ¿Qué podrían Señor esperar? Germán Bustamante, su opinión sobre las respuestas de los candidatos. Bueno, mi opinión, pues sí, el PEN debe ser aprobado y está el tema también del apoyo a los residentes que dice el candidato. Pero creo que hay que hacer un mayor énfasis en el equilibrio de usos que debe tener el centro histórico para que se garantice de verdad una sostenibilidad del sector. Gracias, señor Germán. Pero como Cartagena no es solo centro histórico, lo que establece nuestro plan de ordenamiento territorial es que esta ciudad dispone de cerros que actuaron y deberían actuar como grandes pulmones y barreras del distrito. Invitamos al señor Antonio Aponte, quien es el presidente del Consejo Territorial de Planeación, para que formule su pregunta. Adelante, señor Aponte. Los cerros de la Popa, el de Albornoz, la Loma del Marión han sido afectados por grandes problemáticas como las invasiones de su suelo de protección, la degradación de sus ecosistemas y las condiciones de pobreza en que viven las poblaciones asentadas en sus territorios, que no solo las convierten en amenaza para los que habitan, sino para el resto de la ciudadanía. ¿Qué estrategia plantea su programa de gobierno para enfrentar y disminuir esta problemática?
Gracias, señora Ponte. Esta pregunta va dirigida para la candidata Yolanda Wong y tiene 1 minuto para responder. Adelante, candidata. Bueno, lo más importante es que en todos los cerros que están en Cartagena debemos detallar cuáles son las zonas, ya las tenemos sobrediagnosticadas, que requieren de una reubicación de los ciudadanos que se encuentran ahí y cuáles realmente podemos desarrollar. En la medida en que ese diagnóstico se acoja y se haga la inversión necesaria en esos sectores, vamos a garantizar que la ciudadanía se encuentre tranquila, pero que también nosotros minimicemos o desaparezcamos el riesgo que hoy tiene. Igualmente, evaluar en esas zonas cuáles son los servicios complementarios integrales que garantizan la calidad de vida de quienes realmente puedan quedarse en el cerro. Eso es lo más importante. Desde nuestra experiencia arrancamos todos los muros que protegen el Cerro de la Popa y eso es una acción contundente para proteger a esos ciudadanos que se encontraban en riesgo. Gracias, candidata. Candidato Fernando Araujo, en 45 segundos, cuéntenos si usted propone algo distinto sobre este tema. Sí, con estabilidad, con cero corrupción, sin mermelada, sin corbatas, con un equipo capaz, honesto, transparente y eficiente. Vamos a implementar el programa de Cartagena sin Pobreza 2033, que incluye la construcción de 5.061 viviendas nuevas que están en zonas de alto riesgo, en La Popa y en el Cerro de Albornoz. Y vamos a sacar adelante el programa que ya existe del Parque Integral de la Ciénaga de la Virgen, con La Popa, y el proyecto del Parque Botánico en la Loma de Albornoz, para devolverle a Cartagena un ecosistema natural que corresponde. Gracias, candidato. Hablemos ahora de grupos poblacionales, y es que Cartagena continúa siendo una ciudad principalmente joven y para estas elecciones son 214.000 los jóvenes habilitados para votar. Invitamos a Yimara Marimón, quien es una joven que desde los 18 años participa de procesos de liderazgo en su comunidad y actualmente es la presidente del Consejo Local de Planeación de la localidad de La Virgen y Turística. Adelante, Yimara, con tu pregunta. Teniendo en cuenta que Cartagena no existe una política pública de juventudes y que desde el año 2013 se vienen adelantando ejercicios para su formulación, ¿qué estrategias implementaría en su administración para garantizar los derechos de los jóvenes, especialmente el de participación ciudadana? Gracias, Yimara. Esta es una pregunta que va dirigida para el candidato Sergio Londoño y tiene 1 minuto para responder. Qué bueno, porque creo que soy el más joven de aquí. Los jóvenes en Cartagena, sin lugar a dudas, estamos preparados para liderar. Estamos, además, comprometidos con la reforma administrativa estructural que tiene que pasar necesariamente por una Secretaría de Participación que priorice la Oficina Distrital de Juventudes. Nosotros hoy no tenemos un ente que converse y dialogue con la ciudadanía joven en el distrito de Cartagena. Aparte de eso, implementaremos la tarifa diferencial de Transcaribe. Priorizaremos que jóvenes de escasos recursos, con muy buenos puntajes en las pruebas Saber 11, puedan ingresar a la Universidad de Cartagena con el subsidio al PIN por parte del distrito. Aparte de eso, modernizaremos y fortaleceremos el Colegio Mayor de Bolívar en su tránsito hacia la Universidad Distrital e implementaremos el Plan Maestro Educativo. Muchas gracias. Gracias, candidato. Candidata Adelina, ¿será que este es un tema solo de jóvenes? ¿Qué propone usted en su programa de gobierno sobre esto? Pues me encanta la pregunta porque yo fui la primera viceministra de Juventud de este país y cuando lo fui tuve oportunidad de hacer precisamente programas de participación para jóvenes y una cosa que es la tarjeta joven, que es una de las ofertas que tenemos para los jóvenes aquí en Cartagena. Una tarjeta que les haga tener sentido de pertenencia a su generación y una serie de servicios. También pondremos en funcionamiento las casas multiuso con las casas de la cultura. Cuando fui viceministra pusimos en funcionamiento 80 casas de juventud en el país. Yo tengo experiencia en eso y a partir de los 14 años los muchachos pueden ser directivos de las acciones comunales
Eso será otro espacio de participación. Gracias, candidata. Según el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, la ciudad de Cartagena es la segunda capital del Caribe con mayores casos de homicidio a personas que pertenecen a la población LGBT, motivados por su orientación sexual o su identidad de género. Invitamos a Wilson Castañeda, director de esta corporación, a que formule su pregunta. Adelante, Wilson. Cartagena es una ciudad muy amable con los turistas LGBT, pero muy hostil con los LGBT ciudadanos y ciudadanas. ¿Cómo garantizará hacer realidad la política pública en diversidad sexual y de género? ¿Y cuál es su propuesta para reducir los niveles de discriminación, violencia y exclusión que sufren las personas LGBT cartageneras? Gracias, Wilson. Esta es una pregunta que va dirigida para el candidato Nabil Baladi y tiene 1 minuto para responder. Candidato Baladi. A través de la educación impulsaremos el respeto hacia las diferencias, la diferencia y el respeto hacia la mujer, el respeto hacia los adultos mayores y el respeto hacia cualquier credo, el respeto al uso del cuerpo como quiera cada persona. Creo que el respeto es la base del entendimiento ciudadano, es la base de una sociedad mejor. Y eso comenzará en las escuelas, desde el principio, desde el nacimiento, desde que los jóvenes están comenzando a aprender cosas en la vida. Tenemos que enseñar a que cada persona tiene la obligación y el deseo de desarrollarse como él considere. Yo creo que en la cultura ciudadana está la fuerza más grande para que como... Gracias, candidato. Candidato Sergio Londoño, ¿qué opinión le merece la respuesta de su contendor y propone usted algo distinto en su programa de gobierno? Por supuesto, yo creo que han sido más de 500 años de exclusión y de indiferencia y de respeto a quienes han sido y somos diferentes. Creo que Cartagena tiene que ser un territorio de equidad, tiene que ser un territorio que respete los derechos de todos y eso se logra con acciones afirmativas. Nosotros, por eso, cuando estuvimos en la alcaldía, nos enteramos que era la población LGBTI la que más sufría en las fiestas de noviembre durante su desfile. Por eso pusimos la bandera por primera vez en la alcaldía como una señal de respeto a las diferencias y que sea Cartagena una ciudad no solamente que respete al que llega, sino al propio. Muchas gracias. Gracias, candidato. La movilidad es otro de los temas que preocupa a los cartageneros y según la más reciente encuesta de percepción ciudadana de Cartagena ¿Cómo vamos?, el 58% de los encuestados manifestó sentirse insatisfecho con el medio de transporte que utiliza. Invitamos a María Fernanda Giraldo de FENALCO para que formule su pregunta sobre este tema. Adelante, María Fernanda. Una adecuada movilidad es una exigencia del desarrollo de las sociedades y en ello el transporte masivo colectivo es la columna vertebral. Trascaribe está en marcha pero tiene amenazas latentes. ¿Cuál es su posición frente al sostenimiento del sistema? Gracias, María Fernanda. Esta pregunta es para usted, candidato William Dow, y tiene 1 minuto para responderla. Disculpe, no oí bien la pregunta, los viejitos tenemos problemas. María Fernanda, por favor, rápidamente lee la pregunta. Una adecuada movilidad es una exigencia del desarrollo de las sociedades y en ello el transporte masivo colectivo es la columna vertebral. Trascaribe está en marcha pero tiene amenazas latentes. ¿Cuál es su posición frente al sostenimiento de este sistema? Gracias, María Fernanda. Candidato, 1 minuto. Frente a Trascaribe, yo recién me mudé a Cartagena de la ciudad de Nueva York y Cartagena no es un pueblo, es una ciudad cosmopolita, debe estar a nivel internacional. Para mí Trascaribe es un chiste, una cantidad pequeña de buses dando vueltas por ahí, no tiene suficiente, creo que son 200 y pico buses, eso no es nada para una sociedad, una comunidad de más de 1 millón de personas.
hay que ampliarlo, hay que terminarlo y sin que se roben la plata, porque lo que se ha invertido en Transcaribe es para que ya tuviéramos un sistema de transporte masivo moderno que abarque toda la población. Pero además de eso hay que complementar la movilidad mediante implementación de métodos alternativos, tales como el transporte acuático, tales como hacer transversales, tales como implementar vías peatonales y de bicicletas. Gracias, candidato. Candidata Yolanda Wong, sobre el mismo tema de movilidad, ¿qué propone usted, por ejemplo, frente al mototaxismo? Bueno, realmente nosotros tenemos que analizar que con la puesta en marcha del sistema de transporte masivo perdimos el 50% de la movilidad de la avenida Pedro Heredia, la principal que tenemos en Cartagena. Frente a eso, no tenemos hoy unas vías alternativas que están colapsando la movilidad en Cartagena. Planteamos terminar la circunvalar de la perimetral. Frente al mototaxismo planteamos tenerlo solamente para interbarrios, que no afecte la movilidad de las avenidas principales, que es lo que hoy nos está causando altos índices de accidentalidad. Gracias, candidata. Cerraremos esta ronda de preguntas hablando del corregimiento de La Boquilla. Este corregimiento, que concentra principalmente población afro, ha sido objeto de muchas transformaciones en los últimos años. Invitamos a un joven habitante de este corregimiento, Álvaro Camargo, para que plantee su pregunta. Dado que el señor Álvaro Camargo no pudo asistir, me permitiré leer la pregunta. ¿Qué acciones tiene contempladas en su programa de gobierno para contrarrestar el gran abandono estatal en el que se encuentra la comunidad de La Boquilla? Esta es una pregunta orientada para el candidato Fernando Araujo y tiene 1 minuto para responder. La Boquilla, al igual que todos los corregimientos de Cartagena, tienen un nivel de pobreza del 96%, como ya se dijo. El plan específico, que es Cartagena sin Pobreza 2033, busca resolver esa problemática en toda la ciudad. Y en el caso específico de La Boquilla, ya está diseñado el plan de mejoramiento integral de La Boquilla, que en este momento se está socializando con toda la comunidad. Mi invitación a todos los boquilleros es avanzar en esa socialización para poner en práctica ese plan de mejoramiento integral a partir del 1 de enero. La superación de la pobreza en Cartagena debe comenzar por La Boquilla. Ese es el corregimiento que tenemos más cercano, ese es el que tenemos en el corazón más cercano y ese es por donde vamos a iniciar todo el proceso de transformación de todos los corregimientos de Cartagena. Gracias, candidato. Candidato William Dao, ¿usted tiene una propuesta concreta para el corregimiento de La Boquilla? Pienso que debe entrar a armonizarse la población de La Boquilla al desarrollo de Cartagena. Es difícil entender que exista un complejo hotelero tan grande como Las Américas, con su centro de convenciones, con el nuevo edificio que están construyendo dentro de la Ciénaga de la Virgen, en un lote que fue rellenado. Hay que integrar a la población para que ellos también se beneficien de este proyecto. Gracias. Gracias, candidato. Damos inicio a nuestra 7ª ronda de preguntas y nuevamente vamos a dar la oportunidad para que se formulen entre candidatos. Iniciamos por orden de intención de voto con la candidata Yolanda Wong. Les recuerdo, tienen 45 segundos para responder y en caso de que quieran formulársela al candidato ausente, que es William García, igualmente pueden hacerlo y usarán su tiempo para justificar qué los motivó a formular la pregunta. Candidata Yolanda, tiene el uso de la palabra. La pregunta entre candidatos. ¿A quién le quiere formular una pregunta y cuáles? Bueno, ¿cuáles serían los mecanismos de participación ciudadana que fortalecerían la transparencia o la interacción ciudadana en su administración para el candidato William Dao? William Dao. Haríamos audiencias públicas para que la gente participe y se entere y discuta abiertamente todos los temas de ciudad. En mi administración como alcalde de Cartagena nada se va a hacer a escondidas a espaldas de la ciudadanía. Todos deben participar activamente y
dando a conocer sus puntos de vista, a ser escuchados, a ser discutidos y ser refutados en caso de no hacerse lo que la ciudadanía quiere. Para eso estamos. Hay que servir a la gente de frente y con transparencia. Gracias, candidato. Candidato Sergio Londoño, ¿para quién es su pregunta y en qué consiste? Yo tenía una pregunta para el candidato William García. Cuando llegué como alcalde logré llevar un mínimo histórico las OPS. Demostré que es posible gobernar sin corbatas. ¿Usted cuántas OPS se comprometería a bajar? Esa iba a ser mi pregunta para el doctor García. ¿Qué lo motivó a formular? Porque creo precisamente que nosotros en nuestra ciudad tenemos que tener un compromiso con esa reforma administrativa estructural y tenemos que eliminar la perversidad de las firmas de politiqueros recomendando gente a las alcaldías. Eso quiebra la esperanza y la confianza de la ciudadanía en la administración. Y hoy, en esta crisis tan profunda de confianza entre los ciudadanos y sus administraciones, lo que tenemos es precisamente que darle cariño, necesitamos darle confianza, necesitamos darle estructura y reforma institucional a la alcaldía de Cartagena. Muchas gracias. Gracias, candidato. Candidata Adelina Cobo, ¿cuál es su pregunta y a quién va dirigida? Gracias. Mi pregunta iba dirigida también al candidato William García y yo le estoy preguntando sobre el lote de Marras, el lote de la despensa, que quién fue el perito evaluador, por cuánto se hizo. Candidata, por favor, concrete su pregunta. ¿Por cuánto se hizo el avalúo? ¿Con qué mecanismo se escogió ese perito evaluador? ¿Y cuál fue el avalúo final que dio como resultado? Esa es la pregunta y la razón de la pregunta es que yo sepa, el candidato William García, que yo conozca con claridad, tiene 2 investigaciones en curso. Una es sobre la compra del lote que acabo de mencionar, lote La Despensa, donde hoy se construye la Ciudadela de la Paz, y adicionalmente el caso de la certificación expedida para el edificio Acuarela, que permitió inclusive con una resolución cambiar el propio POT. Entonces, con estas 2 investigaciones, seguramente, presuntamente, el candidato será suspendido en caso de ser elegido dentro de los primeros 6 meses, que es la principal causa del caos en que está Cartagena. Gracias, candidata. Candidato Fernando Araujo, ¿cuál es su pregunta y a quién va dirigida? Mi pregunta va dirigida al candidato Sergio Londoño. Habló de sacar la corrupción de la S de Cartagena, de las GPS y de las IPS. ¿Qué hizo en esa materia cuando fue alcalde encargado? Gracias. Entregamos y cuando llegamos había y hay todavía una crisis en la infraestructura hospitalaria. Entregamos la UPA Socorro, dedicándole recursos importantísimos para abrirla. Abrimos la UPA de Arroyo de las Canoas, que también estaba en esa singular característica después del crédito de los 250.000 millones de pesos. Además, pudimos empezar a ordenar las finanzas contables de la S Cartagena de Indias, que eran una maraña con 2 sistemas de contabilidad al mismo tiempo. Y empezamos a saldar la deuda que tenía el distrito con entidades prestadoras de salud como la Casa del Niño. Gracias, candidato. Candidato William Dau, ¿cuál es su pregunta y a quién va dirigida? Mi pregunta va dirigida a la candidata Yolanda Wong. En caso de ser usted la próxima alcaldesa de Cartagena, ¿va a darle participación en la administración distrital a recomendados de... Concrete la pregunta, candidato. A darle participación a candidatos propuestos por Juan José García, Tucuizaca, William Montes y demás. Gracias, candidata. Bueno, doctor Dau, creo que le respondí en una pregunta anterior cuando dije que iba a escoger los mejores que iban a ser evaluados por los gremios y la academia. Ese será el equipo de gobierno, los mejores ciudadanos.
los que mejor desempeño puedan tener para Cartagena y responder a las expectativas de los cartageneros y cartageneras. Y será la academia y los gremios quienes evalúen esas hojas de vida. Gracias, candidata. Y cerramos esta ronda con la pregunta del candidato Nabil Baladi. Candidato, ¿a quién le formula su pregunta y cuál es? Mi pregunta va dirigida al señor William García. O sea, usted es lo que se considera un político de carrera. Fue edil, concejal, congresista, lanzó a su hermana al Congreso también. Concrete su pregunta. Dos veces candidato a la alcaldía y funcionario público. Y todavía después de toda esa carrera administrativa y política no tiene la confianza ni del sector empresarial, ni del sector turístico, ni de muchos otros sectores dentro de la sociedad. Entonces, ¿cómo va a resolver ese problema? ¿Y por qué la clase política, que sabemos que es quien ha originado todos los problemas que tenemos, no cambia su forma de actuar? Gracias, candidato. Tiene 45 segundos para justificar qué le motivó a hacer esta pregunta. Todos conocemos que los problemas de la ciudad salen en su principio de la clase política. Y la clase política considera a la administración pública como su empresa. Y como no han podido ser exitosos en el sector privado, se fueron al sector público a volver el sector público en una empresa personal. La doctora Yolanda toda su vida ha sido también funcionaria pública y algunas de las otras personas que tenemos aquí. El doctor Dao y mi persona creo que somos los únicos que no hemos tenido un cargo público, que es una desventaja, pero muchas veces se ve como una ventaja, porque la desventaja... Gracias, candidato. Damos inicio a nuestra octava ronda de preguntas. La pregunta que formularé a continuación deberá ser respondida por todos ustedes y contarán con 45 segundos para responderla. Cartagena ha sufrido una de sus más profundas crisis institucionales y de gobernabilidad. Hemos tenido 5 alcaldes en 4 años y nuestro Consejo y Contraloría Distrital han sido epicentros de presuntos hechos de corrupción. Por supuesto que para estas elecciones la ciudadanía espera del próximo alcalde que asuma una posición contundente frente a este tema. La pregunta es, ¿qué lugar ocupa la lucha en contra de la corrupción en su programa de gobierno? ¿Cuáles son sus propuestas concretas frente a la lucha en contra de la corrupción? Vamos a sortear quién será el primero en responder esta pregunta. Candidato William Dao, inicia. Gracias, dieron mi clavo. Mi plan anticorrupción se llama Herramientas del siglo XXI para acabar la corrupción en Cartagena y está basado en mi experiencia laboral directa durante los últimos 14 años trabajando en una de las empresas financieras más grandes del mundo, llamado por algunos fondos buitres. Vamos a utilizar inteligencia artificial para reglamentar y controlar la contratación hacia futuro que viene ahora. Vamos a contratar auditorías forenses para detectar dónde está el veneno que están robando y vamos a vender los derechos litigiosos a fondos buitres, que son los pagadiarios más grandes del mundo, para que ellos vengan y aplasten a los martines que se han venido robando la plata de Cartagena. Gracias. Gracias, candidato. Candidato Nabil Baladi, ¿cuál es su propuesta concreta frente a este tema? Es urgente un cambio en la gerencia de la ciudad. Necesitamos un gobierno transparente, honesto y abierto a los ciudadanos. Crearemos una gerencia general desde la Secretaría General, donde haremos un seguimiento completo a cada una de las labores que tiene cada secretaría, cómo va en el presupuesto, cómo va en su entrada de personal a trabajar en ella. O sea, y le daremos una gran participación ciudadana a la veeduría dentro del gobierno. La corrupción, sabemos de antemano que es uno de los problemas, pero desde la cabeza, si hay una clara dirección de que no se pueden tocar los recursos. Gracias, candidato. Candidata Yolanda Wong, su propuesta concreta en lucha en contra de la corrupción.
Bueno, concretos. Lo primero es modernizar el distrito de Cartagena para que no tengamos sistemas aislados que permiten que manos oscuras metan la mano al gasto de la administración. Lo segundo, cero anticipos para los contratistas, para que estén los mejores y los competentes. Tercero, el SECOP 2 y Colombia Compra Eficiente, para que la contratación sea transparente y pública. Cuarto, la unificación de los sistemas de información con plataformas visibles a la comunidad que puedan tener opción de ver diariamente la gestión administrativa. Y quinto, todos los recursos en fiducia para que el distrito de Cartagena... Gracias. Gracias, candidata. Candidato Sergio Londoño. Yo creo que de la misma forma como se hace la campaña, así mismo se gobierna. Y aquí es muy importante entender cómo nosotros nos portamos en medio de la campaña. También trabajaremos con el Banco de Hojas de Vida para la meritocracia en el distrito, la feria de proponentes, un control desde la alcaldía, algo que no existe hoy, que son las fundaciones en Cartagena. En Bogotá, por ejemplo, las fundaciones son controladas por la alcaldía mayor, como dicta la ley, una reforma administrativa estructural, acabar con las unidades internas de contratación y centralizar en la unidad asesora de contratación con un fortalecimiento de la misma, SECOP 2 y Colombia Compra Eficiente. Gracias, candidato. Candidata Adelina Cobo. Gracias. Lo primero es hacer un gran consenso ciudadano para poder entrar a hacer entre todos, llevar a Cartagena hacia la dirección correcta. Lo segundo es poner un equipo de trabajo de primera calidad y sus hojas de vida al escrutinio público. Tercero, poner el sistema de información, un sistema de información moderno al servicio de analizar cada uno de los puntos débiles de la alcaldía para mejorar la contratación. Y lo cuarto que vamos a hacer es contratar al candidato William Dow para que nos traiga los fondos buitres a Cartagena de manera que los politiqueros nos permitan gobernar con tranquilidad. Gracias, candidata. Cerramos con la propuesta del candidato Fernando Araujo. Lo primero, 4 años de estabilidad, porque cambiar de alcalde cada año es el caldo de cultivo para la corrupción. Lo segundo, el buen ejemplo del alcalde. Un equipo intachable, sin mermelada, sin corbatas. Lo tercero, denunciar y perseguir a los corruptos, sin contemplaciones. Lo cuarto, el respeto estricto a los procedimientos, a las licitaciones. Lo quinto, la información permanente en línea sobre todos los actos administrativos y contractuales de la alcaldía. Y lo sexto, la participación masiva, permanente de la comunidad en todos estos procesos. Gracias, candidatos. Bueno, candidatos, llegamos a la ronda de cierre y en esta oportunidad ustedes contarán con 1 minuto para dirigirse a la audiencia y decirles por qué deben votar por usted, por qué usted es la mejor opción. Voy a sortear el orden en el que intervendrán cada uno de ustedes. Candidato William Dow. Muchas gracias. Cartagena, pellízcate, pellízcate, pellízcate. Si no es ahora que le vamos a sacar a la corrupción de Cartagena, entonces ¿cuándo? Si no es William Dow que lo va a sacar, el único que tiene los pantalones suficientes para decir con nombres propios quiénes son los malandrines que se llevan el 70% del presupuesto de Cartagena y traen toda esta pobreza. Entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Alguno de estos otros candidatos? Los planes de gobierno aguantan mucha palabra bonita, pero un plan de gobierno jamás se va a cumplir si se roban toda la plata. Gracias. Gracias, candidato. Continúa candidato Nabil Baladi. 1 minuto. Tengo 65 años y una hoja de vida limpia, de trabajo honrado, serio, responsable en Cartagena, en Bogotá y en los Estados Unidos. Creo que ninguno de nosotros tiene
en su cabeza todo lo que hay para transformar la ciudad. O sea que necesitamos primero organizar un buen equipo, y eso es lo que he hecho toda mi vida, arrancar organizando buenos equipos. Y segundo, creo firmemente que el poder no está en las manos de nosotros, el poder está en las manos de la ciudadanía, y una ciudadanía activa, con confianza en sí misma y actuando con el gobierno, permitirá que la ciudad esté mejor. Desde todo punto de vista, ese es mi programa de gobierno: trabajar para buscar una ciudadanía activa en... Gracias, candidato. Candidata Adelina Cobo. Gracias. Soy la única de los 5 primeros candidatos en las encuestas que garantizan un gobierno estable por 4 años. Primero. Segundo, tengo 61 años de edad y 43 años de experiencia. Una hoja de vida al servicio del país y de la ciudad. Una hoja de vida con la experiencia específica que se requiere para hacer una buena o la mejor alcaldía que ha tenido Cartagena en su historia. Tengo el carácter y el coraje para erradicar la corrupción y la experiencia en ese sentido. Conozco de seguridad, estudié en la Escuela Superior de Guerra durante 1 año y trabajé en seguridad ciudadana. Tengo la experiencia social y quiero poner 4 años de servicio a esta ciudad para tener la Cartagena humana en la que todos queremos vivir. Muchas gracias. Gracias, candidata. Continúa la candidata Yolanda Wong. Bueno, a los cartageneros pongo al servicio de ellos mi experiencia durante 25 años en la vida pública, pero también mi carácter, mi disciplina y mi capacidad de trabajo que durante todo el tiempo les he demostrado. Cartagena no necesita que tengamos más egos y respetos, ataques. Necesita que tengamos propuestas y soluciones para las necesidades de los cartageneros. Pongo al servicio de ustedes toda mi capacidad de trabajo y mi experiencia, pero también mi disciplina en frente de todos los problemas que hoy Cartagena enfrenta. Gracias, candidata. Candidato Sergio Londoño. Porque estamos cansados de los mismos con las mismas, porque miremos cómo Barranquilla avanza, Montería avanza, Bogotá, Cali, Medellín, todas las demás ciudades del país, y Cartagena está estancada. Porque tengo la experiencia de haber gobernado y estoy listo para liderar esta batalla que entre todos debemos dar para sacar a Cartagena de la crisis. Yo me sueño con una Cartagena conectada, equitativa, una ciudad de cara al ciudadano que genere, trabaje y luche por la equidad, porque ha sido demasiado tiempo el que hemos estado desconectados como cartageneros, como ciudadanos. Necesitamos volver a sentirnos orgullosos de nuestra ciudad, y la única forma de hacerlo es sacando a los bandidos de la política y enfrentándolos como buenos ciudadanos que debemos ser en la administración pública. Gracias, candidato. Finalmente, el candidato Fernando Araújo. Le ofrezco a Cartagena un gobierno estable de 4 años. Le ofrezco a Cartagena una gerencia eficiente para devolverle la seguridad, para generar empleo, para combatir la corrupción. Quiero hacer en la alcaldía lo que he hecho toda la vida en el sector privado: generar empleo, generar bienestar, llevar ese bienestar a todos los rincones de Cartagena. Quiero, con base en mis experiencias personales, poner al servicio de Cartagena la fortaleza espiritual que adquirí durante los 6 años en que estuve secuestrado. Quiero hacer de Cartagena la mejor ciudad de Colombia. Quiero hacer de Cartagena la capital del Gran Caribe, porque mi sueño es que Cartagena sea mejor para todos los cartageneros, que Cartagena le permita prosperar, salir adelante a todas las familias de Cartagena. Quiero seguir el ejemplo de... Gracias, candidato.
Con sus intervenciones damos fin a este primer debate. Agradecemos de manera muy especial su participación a estos candidatos que sí le dieron la cara a la ciudadanía. Agradecemos también a las organizaciones y líderes que participaron formulando sus preguntas, pero de manera muy especial a la audiencia que hoy sacó un espacio en su agenda para llenarse de insumos y tomar una decisión informada y responsable. Este 27 de octubre la decisión está en manos nuestras y esperamos que salgan a votar porque Cartagena nos necesita. Es ahora o nunca. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por su participación. El costo del envío de mi giro me salió gratis con la Giromanía Efecti. ¿Y tú qué esperas para ser el próximo ganador? Efecti, girando acumulado. Vigilado Indica. Atentos. Hay una visión. La visión es ir a comprar al gigante del hogar del 5 de septiembre al 5 de octubre, ya que está de aniversario. No dejes pasar esta gran oportunidad. Aprovecha los precios de locura, los mejores descuentos. No te lo pierdas. Es una orden. Gigante del hogar.